Amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a otro servicio de adoración a nuestro Señor a través de este tiempo que vamos a tener en oración y en estudio de la palabra de Dios. Les doy a todos una cordial bienvenida, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude en todo lo que corresponde al sostenimiento de sus familias y que también nos dé a nosotros la capacidad de poder recibir este alimento espiritual que enriquece también nuestra vida. La honra y la gloria sean para el Señor, hermanos, y vamos a iniciar este tiempo entonando dos cantos. Entonces los invito, hermanos, a que los cantemos y si no los conocemos, los aprendamos. Te adoro, majestad, doy a Cristo toda honra, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde su trono
glorie por siempre su majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Glorificad y adorad a Cristo el Señor. Majestad, te adoro, majestad, aquel que murió y resucitó, el Rey y Señor. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Glorificad y adorad a Cristo el Señor. Majestad, te adoro, majestad, aquel que murió y resucitó, el Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó, el Rey y Señor. Bueno, hermanos, después de haber escuchado estos dos hermosos cantos que son para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, entonces vamos a empezar este tiempo con un momento de oración. Yo he estado esperando, hermanos, que me envíen los audios o los videos de oración, pero hasta el momento no he recibido. Y yo espero, hermanos, que ustedes hagan esa parte. Es que la iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es de todos, o sea, todos hacemos parte de ese cuerpo, y el Señor nos permite que podamos, en este tiempo que está todo esto sucediendo, nos debemos también de apoyar los unos a los otros, con las oraciones, que no seamos siempre los mismos delante, sino que también hayan otras alternativas. Y eso es lo que va dando el crecimiento también a la iglesia, ¿cierto? Entonces, hermanos, los invito a que compartan, a que envíen sus oraciones para poderlas colocar aquí en este medio para el día miércoles de oración. Entonces los invito, hermanos, y vamos a iniciar. Antes de iniciar la oración, yo quiero que miremos unos motivos de oración, ¿cierto?, para que los tengamos en cuenta. Y dice, vamos a orar por el grupo de parejas, ¿cierto? Olvidar que tenemos un grupo de parejas que hace mucho tiempo no nos reunimos, y que es muy importante que oremos por todas las parejas de nuestra iglesia y por parejas también que nos escuchan, que nos han visitado, que no asisten a la iglesia, pero a la reunión de parejas llegan. Entonces, para que sea fortaleciendo esos hogares, esas familias. Por los niños del Club de Valores, ¿cierto? Ellos semanalmente están haciendo su reunión, y es muy bonito ver que ellos se conectan también a través de YouTube para poder escuchar y aprender cada vez más del Señor. Por la Corporación Renacerá, que el hermano Luis Carlos y Diana visitan semanalmente para poderles dar ese apoyo también y la enseñanza de la palabra de Dios. Por la Fundación Nuevo Ser, que la que quedaba en la cruz, que muchas personas han pasado por allá, que el Señor sea bendiciendo esa fundación también y ayudándoles a superar sus adicciones, y que el Señor sea bendiciéndolos a todos. Por la Iglesia Bautista de Envigado, nuestra iglesia hermana, que el Señor sea bendiciendo la iglesia. Ellos también hacen sus cultos por este medio, por los videos que mandan por YouTube. Y bueno, y también por el trabajo misionero que tiene la Iglesia Bautista de Envigado en Itagüí con los niños. Entonces, para que también estemos orando por ello, por el trabajo pastoral también del pastor Jorge Montoya en Dabeiba, y también por los hermanos de Támesis,
por el resguardo indígena y por las escuelitas que Diana y Luisca visitaron, y que obviamente por la situación que vivimos ahora no han podido ir por esos lados. Entonces, para que el Señor sea bendiciendo a todos los hermanos allá, al resguardo y las escuelitas. Y también oremos por los discipulados que se están haciendo. El lunes a las 4 de la tarde se está yendo donde la hermana Amparo y el hermano Carlos para tener el discipulado con ellos. Los martes o miércoles hay actividad también con los adolescentes, también para que pongamos a estos jovencitos en las manos del Señor. Y el jueves en la mañana, Luis y Diana están yendo a la Fundación Renacerá, para que el Señor sea bendiciendo también este grupo de muchachos y de muchachas también que están allí por un tema de adicción, para que el Señor sea fortaleciendo sus vidas, para que el Señor sea bendiciendo a estos jóvenes y puedan salir de ese círculo que se convierte en un círculo vicioso y no son capaces, porque no está en la fuerza de ellos. Tiene que entrar el Señor en sus vidas para que Él pueda realmente despegarlos de esa adicción. Y también eso es en la mañana, ¿cierto? Ellos van el jueves en la mañana a la Fundación Renacerá, y el jueves en la tarde están yendo donde la hermana Yasmín González, que ya también están teniendo discipulado. Entonces, démosle la honra y la gloria a nuestro Señor y vamos a tener la oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos permites tener en oración. Gracias, Padre Celestial, porque en mitad de la semana hacemos esta pausa para poder poner delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades. Te pedimos, Padre Celestial, por lo que acabamos de mencionar, Señor, por los discipulados y por el trabajo que se está haciendo también en la iglesia aquí en Copacabana y también en Envigado, en Támesis, en Dabeiba, Señor. Que seas tú bendiciendo todos estos lugares donde se ha expuesto tu palabra. Y, Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Y, Señor, que seas tú bendiciendo a todas estas personas a las cuales se está llegando con la palabra. Que seas bendiciendo también a todos los jovencitos, a los adolescentes, a los niños, Señor. Que seas tú protegiéndolos de cualquier peligro, Padre amado. Ponemos delante de ti también, Señor, a las familias de nuestra iglesia, a la familia de Alex y Natalia, Señor, a sus hijos, para que tú seas también protegiéndolos y ayudándolos, Señor, porque a veces suceden situaciones adversas, Padre amado, pero nuestra confianza está puesta en ti, Padre amado. Por eso pedimos oración para ellos, para que tú los protejas y los cuides, Señor. Bendice también a todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, que hacen parte del grupo de la iglesia, pero también sabemos que hay personas que no asisten a la iglesia, pero que te han conocido, Padre amado, y que escuchan y ven este tiempo de oración y estudio bíblico. Por eso también pedimos para ellos, Señor, que seas bendiciéndolos y ayudándolos también en todas sus necesidades. Señor, te damos las gracias también por todos los hermanos que también se reúnen en otras iglesias, donde se predica la palabra como tú la has expuesto, Padre amado, donde se predica la sana doctrina, que son hermanos entregados también a ti, y que tú tienes mucho pueblo. Bendice a todos los pastores y líderes, Señor, que dirigen estas iglesias, para que también seas bendiciéndoles, Señor, bendiciendo sus vidas y también sus hogares. Ponemos también delante de ti, Señor, nuestras autoridades, el presidente de la República, todos los gobernadores, alcaldes, las fuerzas militares. Señor, todo lo ponemos en tus manos para que tú seas dándoles sabiduría, para que tomen decisiones correctas, Padre amado. Estamos pasando por un tiempo difícil, Señor, algo que hacía mucho tiempo no ocurría y nunca nos había tocado, y lo estamos viviendo ahora, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tu regreso está cerca, y por eso, Señor, tenemos que aprovechar estos tiempos para
conocerte cada día más y que seas tú tocando las vidas de aquellas personas, Señor, que no han depositado su confianza en ti, para que te conozcan, Padre Celestial, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de ti, Señor. Por eso te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor. Que seas bendiciéndonos durante este tiempo y que seas poniendo, Señor, en mi palabra, Señor, para poder testificar de lo que tú has hecho también en mi vida y en la vida de mi familia, Señor. Te doy la honra y la gloria y las gracias y pido pues tu bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor. Todo lo ponemos pues en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar a este estudio y lo he titulado La actitud de un buen seguidor de Cristo. La actitud de un buen seguidor de Cristo. Y esta es la primera parte, porque van a haber varias partes. Es muy difícil coger un texto y todo colocarlo en una sola idea, en una sola clase, muy difícil. Entonces vamos a trabajar en Romanos capítulo 12, vamos a estudiar gran parte de ese texto. Entonces, el capítulo de Romanos, nosotros vamos a estudiar desde el capítulo 9 en adelante, desde el versículo 9, Romanos capítulo 12, versículos del 9 en adelante. Pero antes del 9, el Señor habla cosas especiales porque está tratando el tema de los dones, ¿cierto? Él habla de la renovación de nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo. Él nos enseña, ¿cierto? Y también a la vez que nos enseña, nos da unos dones que son para poner al servicio de la iglesia. Todos tenemos habilidades diferentes y nadie es igual a otro. Nosotros no somos copia del uno del otro, no. Todos somos distintos. Y por eso el Señor nos da unos dones para que nosotros los pongamos al servicio de Él. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta ese detalle. Entonces, en el versículo 9 y a partir de ahí, Él nos da unos tips que hacen parte de esa actitud de un buen seguidor de Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, cuando nosotros aceptamos y decidimos seguir a Cristo, su Espíritu Santo entra en nuestra vida y Él empieza a transformar, a sacar cosas que nosotros antes hacíamos, pero que el Señor nos muestra, no, esto no lo puedes hacer. Y el Señor empieza a transformarnos, y eso es lo que Él hace a través de su palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra, la leemos, la estudiamos, el Señor empieza a cambiar dentro de nosotros muchos aspectos de nuestra vida que en el pasado era lo que hacíamos, pero que ya el Señor nos va mostrando, no, eso no lo puedes hacer. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante el día de hoy y algunos miércoles siguientes vamos a seguir trabajando sobre eso para que podamos extraer de la palabra lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, vamos a ir al texto bíblico. Bueno, hermanos, entonces vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 13. Inicialmente vamos a empezar con esta parte del pasaje. Entonces, dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces,
Vamos, hermanos, a mirar versículo por versículo. Inicialmente vamos a trabajar sobre el versículo 9. La actitud de un buen seguidor de Cristo es lo que estamos mirando, la actitud de un buen seguidor de Cristo. Y el versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, aquí es importante hacer énfasis sobre el amor, y aparece la palabra ágape, que es en griego. Dice: el amor ágape sea sin fingimiento, y fingimiento es anupócritos, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, aquí es importante hacer énfasis, hermano, en estas palabras. El amor en el griego tiene tres variaciones. El amor de familia es el amor filia, ¿cierto? El amor de esposos es el amor eros, ¿cierto? El amor eros, que es el amor de esposos. Y el amor ágape es el amor de compartir, ¿cierto? Es con los amigos, con los hermanos, es ese amor de poder compartir con otros. Y también dice: sea sin fingimiento. Entonces, fingimiento viene del griego anupócritos, o sea, sin hipocresía. Anupócritos, sin hipocresía. Entonces, es muy importante tener en cuenta, hermanos, esta palabra. Como dice la imagen, el hipócrita tiene tantas caras que después no sabe cuál usar. El hipócrita tiene tantas caras que después no sabe cuál usar. Entonces, el amor sea sin fingimiento, ¿cierto? O sea, sin la hipocresía. Y recordemos que el Señor Jesús fue uno de sus pilares, ¿cierto? El amor. Amad a vuestros enemigos, amad a los que os persiguen. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje del amor. Él, así como somos nosotros de pecadores, Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es muy importante, hermanos, tener en cuenta este término del amor, ¿cierto? El amor sea sin fingimiento, o sea, un amor sincero, un amor bondadoso, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Amar a nuestros enemigos y siempre ser caritativos, ayudar al que está pasando por momentos difíciles. Nosotros oramos por nuestros hermanos, también hemos dado algunas ayudas para que los hermanos puedan tener alguna entradita, porque muchas veces los trabajos no les han permitido. Y hermanos, si ustedes tienen alguna dificultad, no duden en informarnos a nosotros, a Luis Carlos o a Diana o a mí, para nosotros poder también buscar la manera de cómo podemos ayudarles. Entonces, eso hace parte, hermanos, de ese amor maravilloso que el Señor nos da. Entonces, vamos a mirar esa palabra sin fingimiento, o sea, ¿qué es la sinceridad? ¿Qué es sinceridad? Un amor sin fingir, ¿cierto? Es un amor sincero. ¿Qué es la sinceridad? Entonces dice: la sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. La palabra como tal proviene del latín sinceritas o sinceritatis. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor. Se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad como valor esencial en nuestra relación con Dios y los demás, e incluso con nosotros mismos. Entonces, qué interesante, hermanos, esto, ¿cierto? Que la sinceridad es una cualidad de obrar y expresarse con verdad y sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. Entonces, muy importante tener en cuenta esto, hermanos, que nosotros como cristianos, el Señor empieza a trabajar en nuestra vida para que nosotros
actuemos con sinceridad, que seamos honestos cuando vamos a decir algo, que no ocultemos las cosas, porque eso no le agrada a Dios. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor. Cuando nosotros somos sinceros y alguien tiene alguna duda por ahí y pregunta, vea, pregúntele a ese, que ese siempre dice la verdad. Y es muy importante que cuando nos reconozcan a nosotros, nos vean como personas sinceras, que siempre decimos la verdad, que no vamos a decir mentiras, porque a Dios no le agrada eso. Eso es pecado delante de Dios. Nosotros no podemos mentir, tenemos que hablar siempre con la verdad, que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en su tiempo. Siempre dijo la verdad, y porque dijo la verdad, obviamente se echó muchos enemigos encima, pero ya lo tenía planificado, y obviamente sufrió la cruz, derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, luego subió al cielo, y antes de partir, Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, y eso es lo que estamos esperando, porque el Señor dice la verdad, y cuando miramos su palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces por eso nosotros creemos en esas palabras del Señor, porque Él dice la verdad y no la dudamos. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos también a la palabra en verdad, ¿cierto? Sabiendo que lo que Él está diciendo es la verdad y lo que está escrito en la palabra es la verdad, y no vamos a tener duda de ello. Un amor sincero deja lo malo y busca lo bueno. Un amor sincero deja lo malo y busca lo bueno. Una persona sincera es aquella que dice y actúa conforme a lo que piensa o cree. No tiene dobleces ni intenciones ocultas. No busca intrigar ni perjudicar a nadie. Además, al ser sinceros, generamos confianza hacia nosotros y demostramos nuestra honestidad. Eso sin contar que también nos permite proyectar que tenemos valor y personalidad. Es decir, es muy importante que esa sinceridad haga parte también de nuestra personalidad, que lo que nosotros pensamos, ¿cierto?, lo que creemos y lo que decimos son una misma cosa, no vamos a actuar con doblez, no vamos a decir una cosa pero estamos pensando otra, ¿cierto? Entonces ahí en eso tenemos que tener cuidado. El amor sea sin fingimiento. Cuando nosotros nos expresamos hacia otra persona, que lo que le digamos, hermano, te aprecio, ¿cierto? Te aprecio con todo mi corazón, eres una persona especial y maravillosa. Que sea verdadero, no simplemente porque tengo un interés oculto con la persona, entonces me voy a mostrar, ¿cierto? Pero realmente esa persona no me agrada. No. Tenemos que tener cuidado con eso. Dice esta historia, el ruido de la carreta, se llama, el ruido de la carreta. Y dice, se cuenta que un joven caminaba con su padre cuando se detuvieron en una curva. Después de un pequeño silencio, el padre le preguntó al hijo, además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más? Durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió, estoy escuchando el ruido de una carreta. Correcto, dijo el padre. Es una carreta vacía. ¿Cómo sabes que está vacía si no la estás viendo?, preguntó el joven. Es muy fácil saberlo. Cuando una carreta está vacía hace mucho ruido, y cuando más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace. Cuenta el jovencito de la historia que nunca olvidó la lección de su padre. Cada vez que veía que alguien hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que le decía,
Cuanto más vacía la carreta, tanto mayor el ruido que hace. Entonces, interesante esa anécdota, ¿cierto? Que nosotros no seamos carretas vacías, que empezamos a hablar y realmente dentro de nosotros no hay nada, no hay amor. Estamos fingiendo lo que somos. Y aquí es interesante mirar esta parte que dice: quizás no hay mejor ejemplo de la carreta vacía que el de los líderes religiosos del tiempo de Cristo. A ellos sí les gustaba hacer ruido. Cuando ayudaban a un necesitado, lo publicaban a los cuatro vientos. Les gustaban las oraciones largas y en público para que la gente los viera. Y cuando ayunaban, ponían caras largas y desfiguradas para que la gente admirara la piedad de ellos. ¿A quienes impresionaban con sus alardes? A nadie. La gente los conocía bien y el Señor Jesús los llamó hipócritas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ser humildes, sencillos, ¿cierto? Amor sea sin fingimiento, un amor sincero, ¿cierto? Amamos de verdad, porque Dios nos amó primero, ¿cierto? Y con ese amor con que Él nos amó, nosotros también debemos de amar, y sin hipocresías. Tú tampoco te dejes impresionar por esas carretas vacías. Las vas a encontrar en todas partes. Quieren exhibir su sabiduría. No incurras tú mismo en ese error. Tarde o temprano, la gente se dará cuenta de tu verdadero valor. Por lo tanto, no te afanes en exhibirlo. Que tu mayor anhelo sea ser semejante al carácter del Señor Jesús. Y tu mayor gloria, vivir para alabarlo. Es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. Un amor sin fingimiento. Un amor sincero. Un amor para todos, ¿cierto? Amar a todos, a nuestros enemigos, amar a las personas que nos han hecho mal en el pasado y ya no tenemos rencor por ellos, porque si nosotros guardamos en nuestro corazón rencor es porque no hemos perdonado, y ahí el Señor perdemos oportunidades de bendiciones del Señor, porque el Señor quiere que nosotros lo que quedó atrás se quedó, y empezamos de cero, ¿cierto? Y amamos a nuestros enemigos, a los que nos hicieron daño, y ese es el mensaje que el Señor nos da esta noche, y pongámoslo, hermanos, en práctica. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros le alabemos, que le glorifiquemos. Él es el modelo que nosotros debemos de seguir. No podemos seguir a un artista o a esas personas pues que están en la farándula, que cantan muy bueno. No, nuestro modelo es Cristo. A Él es el que debemos de imitar y debemos de seguir. Este versículo dice, Salmo 119, 175, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Nosotros vivimos para alabar y adorar a nuestro Señor. ¿A qué le llamas bueno? ¿A qué le llamas malo? ¿Qué es bueno y qué es malo? Y como lo veíamos en una de las predicaciones, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amar. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque el mundo ha perdido el rumbo, ha perdido las cosas
las cosas que realmente desagradan a Dios, lo están llamando bueno. Entonces nosotros no podemos irnos en esa corriente, sino que tenemos que ir a la palabra, porque es el único que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la ruta que nosotros tenemos, ese es nuestro manual de vida. El Señor hizo la Biblia para mostrarnos a nosotros a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Esta es una de las expresiones que bien describe el carácter de nuestro Señor Jesucristo, su correcta perspectiva y actitud hacia en cuanto al mal y el bien fue consistente durante toda su vida. El Señor Jesucristo, Él siempre estuvo hablando del amor, ¿cierto? Amar, ¿cierto? Amar a nuestros enemigos, apartarnos de lo que no es correcto, apartarnos de las cosas malas. Y Él muchas veces, con la actitud de los fariseos y de muchos publicanos, el Señor los llamó hipócritas, porque veía las actitudes de ellos, cosas que no era correcto, y por eso el Señor trata con nosotros, para que nosotros corrijamos esas situaciones específicas. Aborrecer lo malo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Y dice, fue tentado por Satanás mismo, pero lo venció por medio de la palabra. Escrito está. Se indignó al ver la dureza de los corazones, al ver la mercadería en el templo. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo, vete y no peques más. Se mantuvo a distancia de la política, aunque estaba rodeado de publicanos y pecadores, nunca se convirtió en uno de ellos, sino que se relacionó con ellos para darles libertad del pecado. Entonces, es un ejemplo muy bonito. El Señor estuvo en medio de ellos, ¿cierto? De los pecadores, porque a eso vino, ¿cierto? Para estar en medio de los pecadores, pero no para que Él se convirtiera en otro pecador más, sino para que ellos se arrepintieran. Y a Satanás también lo ahuyentó en la tentación. Escrito está, le mostró la palabra. Él le tocó con la palabra. ¿Y qué le tocó hacer a Satanás? Huir, ¿cierto? Se fue. Seguir lo bueno. El aborrecer lo malo va seguido de su contraparte, seguir lo bueno. El Señor dijo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Hebreos 17. Y también, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Juan 10:32. Nunca se refrenó de hacer el bien, cualquiera fueran las circunstancias. Dijo, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12:12. Que nuestra vida también esté caracterizada por este mismo principio. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en este versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Y cómo sabemos qué es lo bueno? Yendo a la palabra de Dios. El Señor nos va mostrando qué cosas debemos y qué cosas no debemos hacer, qué cosas le agradan a Dios, qué cosas Él rechaza. Y ahí es cuando nosotros nos vamos fortaleciendo en esa relación con el Señor, porque lo vamos conociendo cada vez más. En la medida en que nosotros leemos la palabra y la buscamos, la investigamos, conocemos más a Dios, sabemos qué le agrada a Dios y qué rechaza a Él. Entonces, para finalizar, hermanos, amemos de corazón, ¿cierto? Amemos de corazón, sin fingimiento. Amemos de corazón a nuestros enemigos, a las personas que nos han hecho daño, a todos, ¿cierto? Amemos de corazón. Aborrezcamos lo malo, ¿cierto? Las cosas que no son correctas, las cosas que a Dios no le agradan, nosotros también debemos de rechazar
esas cosas que a Dios no le agradan. Sigamos el camino del bien, hagamos el bien, busquemos las cosas que nos edifican, que construyen en nuestra vida, que hacen que crezcamos espiritualmente. Este tiempo ha sido un tiempo especial porque nos ha dado la oportunidad también de poder escuchar predicaciones. Yo me mantengo conectado cada rato cuando tengo la oportunidad. Prendo mi celular y busco en YouTube predicaciones del pastor Alducin, del pastor David Rodríguez, de MacArthur. En fin, hay tantos predicadores que enseñan bien la palabra de Dios y uno se edifica en este tiempo que estamos obviamente en confinamiento y tenemos que sacar ese tiempo. No podemos pegarnos todo el tiempo de un televisor, ¿cierto? Porque muchas veces las cosas que estamos viendo nos edifican. Tenemos que buscar cosas que nos edifiquen. Listo, sacamos el ratico para una película, para ver un noticiero, pero también dediquémosle un tiempo a la lectura de la palabra de Dios, a ver predicaciones, a escuchar predicaciones que nos van a edificar y nos van a ayudar en nuestro crecimiento. Haz el bien y no mires a quién, es un refrán popular, ¿cierto? Haz el bien y no mires a quién. Eso hace parte también de ese amar de corazón. Haz el bien y no mires a quién. Entonces, hermanos, qué bonito poder compartir este versículo. Y mira, imagínense, este tiempo nos alcanzó solamente para hablar de un versículo. Y recuerden, estamos en la actitud de un buen seguidor de Cristo. Para la próxima semana vamos a seguir compartiendo, hermanos, otro pasaje más de la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y vamos a seguir con el versículo 10 para mirar qué más nos va a hablar el Señor. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio de la palabra de Dios y recuerden, hermanos, estoy esperando que manden sus oraciones, los audios o si tienen un video muy bueno, hermanos. Recuerden que la iglesia es de todos. La iglesia es de todos, somos el cuerpo de Cristo, el Señor nos ha dado dones y podemos hacer una oración sencilla en un audio, mandarlo para poderla, que todos escuchemos a los hermanos en oración. Hermanos, muchas gracias, vamos a finalizar con una palabra de oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Padre amado, escudriñar las Escrituras y extraer, Señor, de este pasaje algo tan maravilloso, Padre amado, que nuestro amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Gracias, Padre Celestial, porque es parte de lo que tú quieres, que nosotros nos vamos formando, Señor, en ese carácter semejante a ti. Tú eres nuestro modelo, Padre amado, y a ti te debemos de seguir. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado. Protégelos de todo peligro, de todo mal, Padre amado. Dales sabiduría también para actuar con rectitud. Bendice, Señor, a los hermanos que de pronto están pasando por necesidades económicas, Señor, que tú seas proveyendo para sus necesidades. Si de pronto a alguno le falta el trabajo, Señor, que también seas abriendo puertas, Padre amado. Que podamos nosotros depositar esa confianza plena en ti, porque tu palabra, tú dices, clama a mí y yo te responderé, Señor. Tú no nos dejas con las manos estiradas, Señor, cuando clamamos verdaderamente a ti, cuando lo hacemos de todo corazón, Señor. Tú iluminas nuestra mente y nuestro corazón y nos abres puertas, Señor, para que nosotros podamos cumplir con la provisión para nuestros hogares. Señor, te damos las gracias, bendícenos en el resto de la noche, que podamos tener también un buen descanso, una buena noche para las actividades del próximo día, Señor. Todo lo ponemos pues en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Bendiciones, hermanos.